daba yo cuenta en el inicio del programa, en nuestro primer resumen, y de hecho esa fue la nota con la que abrimos la primera emisión el día de hoy, la forma en que tuvo que tomar posesión de su cargo Rosario Piedra Ibarra como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y después de esto, ayer en redes sociales circuló una esquela que dice lo siguiente: el Senado de la República sepultó la legalidad en la designación de la CNDH, minando con ello la legitimidad e independencia de este órgano constitucional autónomo. Y bueno, estaba firmado por tres organizaciones, hashtag CNDH Autónoma, hashtag Fiscalía que Sirva y hashtag Seguridad Sin Guerra. Me acompaña en la línea telefónica Alfredo Lecona, quien es integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días. Buenos días, Pascal, qué gusto saludarte. Bueno, de plano, digamos, un día de luto para la defensa de los derechos humanos, ¿en tu opinión? Pues por lo menos de la legalidad del proceso, de la legitimidad que requiere la CNDH hoy por hoy. Mira, yo creo que de todas las instituciones del Estado mexicano, una de las más nobles es la CNDH. No, ciertamente han habido muchos cuestionamientos a lo largo de su historia sobre su actuar, sobre su no actuar, sobre decisiones que toma dependiendo del gobierno que está en turno. Hay muchas polémicas alrededor de muchas de sus decisiones, de sus recomendaciones, pero hoy por hoy venía desempeñando un trabajo fundamental. En los últimos meses fueron actores relevantes para señalar y promover acciones de inconstitucionalidad como la de la Ley de Seguridad Interior. Ahora mismo corre en la Corte los tiempos para resolver la de las leyes secundarias de la Guardia Nacional. En fin, en un país en el que la crisis de seguridad se profundiza, en el que la militarización se profundiza, necesitábamos una CNDH que desde su titularidad, desde su titular, su presidenta, su presidente, fueran legítimos, fueran independientes del poder político, que no le debieran nada a la clase política. Y ayer creo que la estampa de lo que vimos es exactamente lo contrario. Una presidenta que lamentablemente hasta un senador de Morena le tiene que levantar la mano para tomar protesta. Nunca habíamos visto ciertamente que se cuestionara la legitimidad del presidente de la CNDH. Como tú dices, sí, cuestionamientos algunas de las decisiones, de las recomendaciones o no recomendaciones, pero la legitimidad del presidente, del ombudsman, nunca había estado en duda. Pues quizás, mira, yo creo que la legitimidad se va construyendo muchas veces cuando se hacen los nombramientos. Aquí el problema es que yo lo que sí jamás había visto es una toma así, como la de ayer, una toma de protesta. Siempre, pese a cualquier condición en el Senado de la República, cualquier polarización en infinidad de nombramientos que se hacen en ese órgano, se hace la toma de protesta desde abajo, no desde la tribuna, no con estas formas y esta imposición tan notoria. Oye, ¿qué te pareció lo que sucedió ayer? Hay quienes dicen hoy en espacios de opinión, en los medios, que aquello de ofrecer reponer el proceso fue simplemente un engaño. ¿Qué te pareció a ti? Sí, mira, mi lectura es esta. Yo creo que cuando Ricardo Monreal sale a ofrecer la reposición de la elección, no del proceso, solamente de la última parte del proceso, que era la votación en cédula en el Pleno, tenía la aritmética, o creía tener la aritmética favorable. O sea, que le daba para las 2/3 partes. Que le daba para las 2/3 partes. Uh-huh. Hubieron varias votaciones en la sesión de ayer, porque lo que nosotros sí pedíamos, los colectivos, las organizaciones, era que se repusiera el proceso más allá de la votación, uh-huh, que se regresara la terna a comisiones. No sucedió tal cosa. Se rechazaron esas dos propuestas, una del PAN, una del senador Álvarez y Casa, y en esas votaciones pudimos ver cuántos senadores estaban presentes. Uh-huh. Y era un total de 120, la última de 121, por lo que hubiera necesitado para configurarse las 2/3 partes,
entre 80 u 81 senadores. Sí. Monreal se dio cuenta que no tenía más de 77. Uh-huh. Entonces fue cuando empezaron a operar en contra de la propia propuesta de la... Para tumbar la propia propuesta de Monreal. Oye, Alfredo, una última pregunta, si me permites. ¿Qué viene ahora? Es decir, ¿comienza deslegitimada la nueva presidencia de la comisión? Sí, comienza deslegitimada y lamentablemente en medio de un proceso que, como se ha anunciado, parece se va a judicializar. Uh-huh. Y aquí es donde hay materia, ¿eh? Se violaron 3 normas en todo este proceso, a lo largo del proceso. Una cosa es el espectáculo lamentable que vimos ayer, el no repetir la votación, pero a lo largo de todo el proceso de selección se violó la convocatoria misma, uh-huh, emitida por el Senado de la República, la ley de la CNDH en su artículo 10 ter y la Constitución, el 102 apartado B. El acuerdo del Senado, porque ellos habían prometido y ofrecieron, y así está en las reglas que se dieron, que iban a contar con indicadores, o sea, con una evaluación que iba a ser vinculante para la selección de la terna. Uh-huh. ¿Has visto? ¿Alguien ha visto dónde quedaron esos indicadores? Quedó perdido ahí ese mandato que se dieron los propios senadores para hacer una evaluación técnica alejada de las cuotas y los cuates. Se viola la ley de la CNDH en este artículo 10 ter, porque cuando se rechazó la terna la primera vez, tuvo que haber regresado a comisiones. Establece claramente la ley de la CNDH que si no se obtiene la mayoría calificada en la votación, se tiene que regresar a las comisiones y proponerse tantas ternas distintas como fueran necesarias hasta obtener a una presidenta o un presidente electo, cosa que no sucedió. Uh-huh. Y se viola la Constitución porque en todo este embrollo que ya llevamos casi una semana metidos o centrados, el de los 116 o 114 senadores, es clarísima la Constitución cuando se refiere que es necesario el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. Y el propio Ricardo Monreal, en esta serie de tweets que borró, modificó, subió, volvió a bajar el viernes siempre pasado, le daba 116, ¿verdad? Siempre le dieron 116, y ellos, con todas estas artimañas y estas pretextos de que los votos son lo que justifica la presencia y que nada más habían 14 votos, pues se pasaron la Constitución por el arco del triunfo. Bueno, entonces se violaron esas tres normativas. Uh-huh. Lamentablemente el proceso se va a judicializar por lo visto, y lo que está fuera de foco y que debería estar en el centro, porque también le pidieron a la propia Rosario Piedra que no tomara protestas hasta que se legitimara su elección, son las víctimas. Pues ya estaremos viendo este proceso de judicialización y, si tú nos lo permites, en contacto contigo, Alfredo. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Gracias, Alfredo Leconas, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra.